Lucía estaba sentada frente a la mesa de su pequeño apartamento revisando sus finanzas un domingo por la tarde. La lluvia golpeaba suavemente la ventana mientras la ciudad se movía lenta bajo un cielo gris. Habían pasado más de 10 años desde su primer empleo, 10 años trabajando con disciplina, cumpliendo horarios, aceptando responsabilidades cada vez mayores. Había cambiado de empresa 2 veces. Había recibido varios aumentos, incluso algunos bonos. Y sin embargo, cuando miró el número total de su patrimonio en la pantalla del ordenador, sintió una incomodidad difícil de explicar. No estaba endeudada, pero tampoco estaba avanzando. Sus ingresos eran mejores que nunca, pero el capital que había acumulado no reflejaba todos esos años de esfuerzo. Durante años había pensado que el problema era sencillo, ganar más dinero, pero ahora estaba empezando a sospechar algo diferente. Tal vez el problema no era cuánto ganaba, tal vez el problema era cómo estaba gestionando lo que ganaba. Se levantó para prepararse un café y, mientras el agua hervía, una pregunta incómoda apareció en su mente. Si había trabajado más de una década, ¿por qué su riqueza no había crecido al mismo ritmo? La respuesta no tardaría en llegar, y cuando la descubriera, entendería algo que casi nadie explica sobre el dinero. No necesitas cometer grandes errores para destruir tu acumulación de capital. Basta con repetir pequeños errores durante muchos años. Y Lucía estaba a punto de descubrir 5 de ellos. El primero era tan común que casi todo el mundo lo considera normal. El lunes siguiente, Lucía abrió un antiguo cuaderno donde había anotado sus primeros presupuestos. Lo que encontró allí revelaba el primer error que estaba frenando su riqueza, y era algo que llevaba años haciendo sin darse cuenta. Las páginas estaban ligeramente amarillentas, pero las cifras seguían claras. Era su primer presupuesto. Vivía en un pequeño estudio, usaba transporte público y cocinaba casi todos los días en casa. Lucía comparó aquellas cifras con sus gastos actuales. Al principio no vio nada extraño, todo parecía lógico. Había mejorado su vivienda, cambiando el pequeño estudio por un apartamento más cómodo. Había comprado un coche para ahorrar tiempo en desplazamientos. Sus vacaciones eran ahora más frecuentes y sus cenas con amigos más habituales. Sin embargo, cuando colocó su antigua lista al lado de su lista actual, apareció el patrón. Cada vez que sus ingresos habían aumentado, su estilo de vida también lo había hecho. No de forma exagerada, pero sí constante. El aumento de salario nunca había terminado acumulándose como capital. Siempre había sido absorbido por un nuevo nivel de gasto. Ese era el primer error que destruye la acumulación de capital. El aumento del gasto, según suben los ingresos, es un fenómeno silencioso. Nadie lo percibe mientras ocurre, pero tiene una consecuencia muy clara. Si tus gastos crecen al mismo ritmo que tus ingresos, tu patrimonio permanece prácticamente inmóvil. Lucía se quedó mirando la hoja durante varios segundos. Había trabajado más durante 10 años, pero su dinero no había trabajado para ella. Lucía pensaba que su problema era gastar demasiado, pero el segundo error era más peligroso, porque muchas personas creen que están invirtiendo cuando en realidad están perdiendo dinero sin darse cuenta. Lucía cerró el cuaderno y encendió de nuevo el ordenador. Esta vez no buscaba sus gastos, buscaba sus inversiones. Durante años había pensado que estaba haciendo lo correcto. Había destinado una pequeña parte de su dinero a comprar algunas acciones porque un compañero de trabajo le habló de ellas. Incluso había invertido en una aplicación que prometía rendimientos rápidos, convencida de que había tomado una buena decisión. En ese momento, todas esas operaciones parecían inteligentes. Pero ahora, al revisar su historial completo, la historia era diferente. Había comprado caro cuando el entusiasmo era alto. Había vendido demasiado pronto cuando aparecía un pequeño beneficio. Y había evitado invertir cuando el mercado parecía incierto. Lucía se inclinó hacia la pantalla. No había construido un sistema. Había reaccionado. Cada decisión había sido impulsada por noticias, conversaciones o emociones del momento. Ese era el segundo error que destruye la acumulación de capital: confundir inversión con especulación.
Invertir significa colocar dinero en activos con una estrategia clara, tiempo suficiente y disciplina para permitir que el crecimiento ocurra. Sin embargo, especular es perseguir oportunidades rápidas sin un plan sólido. La diferencia entre ambos puede parecer pequeña, pero sus resultados, con el paso de los años, son radicalmente distintos. Lucía se dio cuenta que durante años había pensado que estaba participando en el mundo de las inversiones. En realidad, había estado reaccionando a él. Lucía empezó a revisar sus decisiones financieras de los últimos años y descubrió algo inquietante. Había dejado escapar el factor más poderoso para construir riqueza, algo que no depende del dinero, sino del tiempo. Lucía abrió una hoja de cálculo nueva. Quería entender algo que llevaba días rondando su mente. Introdujo una cifra pequeña, una cantidad que podría haber invertido cada mes desde su primer empleo. Nada extraordinario, algo perfectamente posible. Luego añadió una tasa de crecimiento moderada. Nada optimista, solo una estimación razonable. Cuando pulsó calcular, el número que apareció en la pantalla la dejó en silencio. No era una fortuna absurda, pero sí una cifra que cambiaba completamente su panorama financiero. Lucía apoyó la espalda en la silla y cerró los ojos unos segundos. El problema no era que hubiera perdido dinero, el problema era que había empezado demasiado tarde. Durante años había pospuesto decisiones financieras importantes con una frase muy común: cuando gane un poco más. Ese era el tercer error que destruye la acumulación de capital: subestimar el poder del tiempo. El crecimiento del patrimonio no depende únicamente de cuánto dinero inviertes, depende de cuánto tiempo permites que ese dinero crezca. El interés compuesto funciona lentamente al principio, casi parece insignificante, pero con el paso de los años se acelera de forma exponencial, y ese proceso necesita una cosa por encima de todas: tiempo. Lucía comprendió algo que nadie le había explicado cuando empezó a trabajar. No necesitas empezar con grandes cantidades. Necesitas empezar temprano. Mientras revisaba sus movimientos bancarios del último año, Lucía detectó un patrón repetido: pequeños gastos frecuentes, casi invisibles, y juntos estaban devorando una parte importante de su capital. Lucía empezó a revisar sus extractos bancarios con más atención de lo habitual. No buscaba grandes gastos. Esos eran fáciles de detectar. Buscaba algo más difícil de ver: las pequeñas decisiones repetidas. Abrió el historial del último mes y comenzó a marcar movimientos con un resaltador digital: un café antes del trabajo, una comida rápida entre reuniones, suscripciones que había activado meses atrás y que casi había olvidado. Nada de aquello parecía importante por separado, pero cuando sumó todas esas pequeñas cantidades, el número total la sorprendió. Era suficiente dinero como para haber invertido cada mes una cantidad significativa. Ese era el cuarto error que destruye la acumulación de capital: las fugas invisibles de dinero. No son grandes compras impulsivas. Son gastos pequeños que se repiten con tanta frecuencia que terminan construyendo un patrón silencioso. El problema no es disfrutar de un café o pagar por un servicio útil. El problema es no ser consciente del impacto acumulado. Lucía comprendió algo importante: el dinero rara vez desaparece en un solo momento dramático. Normalmente se escapa lentamente a través de decisiones pequeñas que se repiten durante años. Pero todavía faltaba un quinto error. Y ese no tenía que ver con gastos. Tenía que ver con miedo. Lucía cerró el ordenador y caminó hacia la ventana. La ciudad estaba iluminada por cientos de luces pequeñas que parpadeaban en la distancia. Durante años había tomado una decisión financiera que siempre había considerado prudente. Había dejado gran parte de su dinero en la cuenta bancaria. No quería riesgos, no quería sorpresas, no quería perder lo que había ganado trabajando tan duro. En su mente, aquello era responsabilidad, pero cuando volvió a mirar sus números, algo empezó a encajar. Ese dinero llevaba años quieto, sin crecer, mientras la inflación aumentaba lentamente el precio de todo a su alrededor. El valor real de su dinero se estaba reduciendo con el tiempo.
y ella ni siquiera lo había notado. Ese era el quinto error que destruye la acumulación de capital. Dejar que el miedo a perder dinero impida hacerlo crecer. Muchas personas creen que mantener el dinero inmóvil es la opción más segura, pero el dinero que no trabaja pierde valor con el tiempo. Lucía había descubierto los 5 errores que destruyen el capital, pero aún no sabía cómo evitar volver a cometerlos. Y la solución no estaba en trabajar más, sino en cambiar completamente su sistema financiero. A la mañana siguiente, Lucía tomó una decisión sencilla. No iba a intentar arreglar todo al mismo tiempo. Durante años había cometido los mismos errores de forma gradual. Intentar corregirlos todos en un solo día sería igual de irrealista. Así que empezó por el primero: el aumento del gasto según suben los ingresos. Abrió su presupuesto mensual y separó 2 columnas nuevas. Una representaba sus gastos actuales. La otra representaba el dinero que realmente necesitaba para mantener una vida cómoda. La diferencia era más grande de lo que esperaba. Lucía decidió que cada aumento futuro de ingresos tendría un destino diferente. Una parte para mejorar su vida, pero otra parte obligatoriamente para construir patrimonio. Era un pequeño cambio en la forma de pensar, pero ese pequeño cambio tiene un efecto enorme con el paso de los años. Porque cuando tus ingresos crecen más rápido que tus gastos, el excedente comienza a acumularse. Ese excedente es el punto de partida del capital, pero todavía debía enfrentarse a una verdad incómoda. No sabía realmente cómo invertir de forma estratégica. Lucía volvió a abrir el historial de sus inversiones, pero esta vez no lo miró con frustración. Lo observó como si fuera un mapa del pasado. Cada compra impulsiva, cada venta precipitada, cada decisión basada en una conversación o una noticia formaban parte de una historia clara. Había estado reaccionando, no planificando. Ese día, decidió cambiar algo fundamental. En lugar de buscar la próxima oportunidad, diseñó una estrategia simple. Primero, definió su horizonte de tiempo. Después eligió activos diversificados que representaban crecimiento a largo plazo. Y finalmente estableció una regla personal: invertir de forma constante. Lucía comprendió que el verdadero poder de la inversión no está en acertar el momento perfecto. Está en mantener una estructura que funcione durante muchos años. Pero todavía debía enfrentarse a una realidad incómoda. Había perdido años valiosos y ahora necesitaba recuperar algo que no se compra con dinero: tiempo. Lucía volvió a mirar la hoja de cálculo donde había hecho aquella simulación días atrás. Durante unos segundos sintió frustración, pero luego cambió de perspectiva. No podía volver atrás. Lo único que podía hacer era asegurarse de que los próximos años no se desperdiciaran del mismo modo. Así que programó una transferencia automática el mismo día en que recibía su salario. El dinero comenzaría a trabajar cada mes sin depender de su motivación. Lucía entendió que la acumulación de capital no se construye con decisiones heroicas, se construye con sistemas. Pero aún existía un enemigo silencioso capaz de sabotear todo el progreso: las pequeñas fugas invisibles. Aquella noche, Lucía volvió a sentarse en la misma mesa donde todo había empezado. Sobre la mesa tenía 3 cosas: su presupuesto actualizado, su plan de inversión y una lista con los 5 errores que había descubierto. El aumento del gasto según suben los ingresos, la especulación disfrazada de inversión, ignorar el poder del tiempo, las fugas invisibles de dinero y el miedo a invertir. Lucía entendió algo que nunca le habían explicado. Trabajar duro genera ingresos, pero el patrimonio se construye con estructura financiera, con ingresos que crecen más rápido que los gastos, con inversiones pensadas a largo plazo, con sistemas automáticos que convierten disciplina en resultados. Por primera vez en muchos años, su dinero tenía dirección, porque la acumulación de capital no ocurre por accidente, ocurre cuando dejas de cometer los errores que la destruyen. Si algo de esta historia te resultó familiar, no lo ignores. La mayoría de las personas no pierde dinero por una gran decisión equivocada, lo pierde por pequeños hábitos que se repiten durante años. La buena noticia es que esos hábitos también se pueden cambiar. A partir de hoy, fíjate en algo muy simple.
¿Tu dinero está construyendo capital o solo está financiando tu estilo de vida? Ahora te pregunto algo directo. ¿Con cuál de estos 5 errores te identificas más? Escríbelo en los comentarios. Nombrarlo puede ser el primer paso para cambiar completamente tu futuro financiero. Si este video te ayudó a detectar lo que estaba frenando tu acumulación de capital, deja un like. Eso permite que más personas eviten estos errores antes de que sea tarde. Y si este tipo de historias te ayudan a entender mejor cómo funciona el dinero y cómo construir patrimonio paso a paso, suscríbete al canal. Cada semana publicamos nuevas historias y estrategias sobre mentalidad financiera, inversión y construcción de riqueza real.